Vamos a analizar todos los componentes y elementos que debemos tener en cuenta en el momento de diseñar un plan de emergencias. El plan de emergencias es uno de los elementos que debemos contemplar en la elaboración de un sistema de seguridad y salud en el trabajo. El plan de emergencias es uno de los elementos que debemos contemplar para asegurar que tenemos la capacidad de respuesta ante la eventualidad que se presente una situación de riesgo inminente, algo que ya definitivamente no pudimos controlar y que en efecto tenemos que atender. Dentro de los componentes que debemos tener en cuenta para el diseño del plan de emergencias se encuentran los siguientes. Lo primero que debemos identificar es la vulnerabilidad de la organización. Básicamente en este paso lo que hacemos es analizar cómo se encuentra la empresa, cuáles recursos tiene, de qué manera está construida y cuáles son sus falencias a nivel de personas, recursos, parte financiera en general, que en un momento determinado nos puede afectar más de lo debido ante una emergencia como tal. Los tres componentes principales de un plan de emergencia son el plan estratégico, el plan operativo y el plan informativo. Dentro del plan estratégico podemos identificar la necesidad de conformar las brigadas y obviamente la capacitación que se le tiene que dar a sus brigadistas. Como uno de los medios de control que nosotros debemos tener en cuenta en el momento de desarrollar un plan de emergencia es contar con personal capacitado para atenderlas. Dentro de ellas se encuentra el personal capacitado para hacer los procesos de evacuación, la parte de atención a incendios, el tema de comunicaciones, para poder asegurar una correcta respuesta en el momento que se presente una emergencia. Estas personas deben conocer de manera adecuada los procedimientos operativos normalizados, o que comúnmente conocemos como PON. Estos documentos básicamente nos establecen los pasos que cada uno de ellos debe desarrollar en el momento de la atención de una emergencia, básicamente para estar coordinados y organizar adecuadamente las actividades de manera tal que podamos atender a todas las personas que lo requieren en su momento. Para poder cumplir adecuadamente esta labor, debemos tener contemplado que entre nuestras organizaciones debemos tener unos equipos de emergencia. Dentro de estos equipos de emergencia encontramos todos los extintores que deben ser debidamente ubicados, señalizados y deben ser adquiridos de acuerdo a la necesidad, teniendo en cuenta el tipo de incendio que se pudiera llegar a generar en un momento determinado. También la cantidad de camillas adecuadas y suficientes y ubicadas en el momento adecuado dentro de la organización para poder dar uso de ellas cuando se requiera hacer un proceso de evacuación de un herido. Tenemos también que tener claro dentro de nuestra empresa el plan de evacuación. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos que saber nosotros cuál es la ruta que debemos seguir para poder evacuar adecuadamente a todas las personas en un momento determinado. ¿Cuál es el punto de encuentro? Puesto que tenemos que identificar alrededor de nuestra organización un sitio donde tengamos la menor probabilidad de tener un accidente mayor, ya sea porque estemos cercanos a un sitio de cables o a caídas de elementos contundentes. Entonces debemos buscar un sitio donde podamos ubicarnos y resguardarnos en el momento que se pueda llegar a presentar una emergencia determinada. Para esto es muy claro que todas las empresas deben tener identificados sus planos y sus rutas de evacuación. Obviamente todos los empleados deben conocerlos perfectamente, pero asimismo deben estar identificados de forma tal que sean fácilmente visibles para personas que se encuentran dentro de la empresa y que no la conozcan de manera adecuada. Para asegurar que todo esto fluya de manera coordinada y podamos entender, entrenarnos y saber cómo responder en un momento determinado, es que son importantes el desarrollo de simulacros. Estos simulacros deben ser permanentes, periódicos y que nos permitan poner en práctica aquellos procedimientos operativos normalizados que hayamos definido, que los brigadistas puedan poner en práctica el conocimiento que hayan adquirido en la formación que se haya desarrollado. Por tanto, no es solamente hacer unos simulacros de evacuación, también es importante hacer simulacros de atención de heridos, es importante hacer simulacros contra incendios, es analizar también cómo vamos a poder reaccionar ante situaciones de robos, de atracos,
que en un momento determinado podamos llegar a tener de acuerdo a la situación o a las actividades que se desarrollen dentro de la empresa. Dentro de nuestro plan de emergencias también es importante que contemos con el directorio de emergencias, es decir, una información clara donde podamos identificar cuáles son aquellas entidades que nos pueden colaborar, cómo podernos comunicar con ellas, cómo conocer también nosotros claramente qué empleados tenemos y la información de emergencias que debemos tener al respecto sobre ellos, si sufren de alguna enfermedad específica, si son alérgicos a algo, a quién comunicarse en un momento determinado que se pueda llegar a presentar una emergencia para poder informarle a sus familiares. Asimismo, también debemos tratar de tener la información suficiente de aquellos visitantes que tenemos en nuestra organización para que también podamos reaccionar de la misma manera en el momento que se presente una emergencia. Es importante que estemos también de manera permanente haciéndole inspecciones a todos estos elementos del plan de emergencias, que aseguremos que nuestros equipos de emergencia estén dispuestos de manera adecuada, nuestros elementos de señalización estén bien definidos, bien ubicados y bien mantenidos. Y, por supuesto, tomar las acciones que nos permitan asegurar que el funcionamiento, cuando lo requiramos, sea el adecuado y el que estemos esperando. Dentro del diseño del plan de emergencias y el análisis de vulnerabilidad, debemos analizar nuestros recursos, las personas con las que contamos, los procesos que se desarrollan internamente en la empresa y las amenazas a las que está expuesta la organización de acuerdo a su ubicación y a sus procesos específicos desarrollados en la misma. Es de acuerdo a estos parámetros que nosotros tenemos que establecer qué elementos de emergencias vamos a tener. Los botiquines, por ejemplo, no son los mismos para todas las organizaciones. Dependen de los procesos, dependen de las personas y el grado de amenaza que se va a desarrollar. Así como la cantidad de los participantes en las brigadas también depende del volumen de personas que tengamos dentro de la organización. No solamente en cuanto a empleados, sino que también debemos contemplar todas las personas que se encuentran de manera flotante, es decir, que son visitantes y que no permanentemente se encuentran ubicados allí. Los tipos de señalización que debemos utilizar también debemos establecerlos y seleccionarlos de acuerdo a la infraestructura con la que contamos en cuanto a tamaño, ubicación y cantidades que debamos establecer. Resto que este es uno de los elementos que es importante que los desarrolle personal idóneo que sea capaz de diseñar adecuadamente el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Debemos contemplar que dentro del plan de emergencias lo importante es la parte humana. Siempre debemos contemplar que lo primero que debemos es salvar vidas y poder asegurar que vamos a mantener en las mejores condiciones a nuestros trabajadores. Dentro del sistema de seguridad y salud del trabajo es importante que este parámetro de gestión humana lo tengamos muy en cuenta y para ello debemos contemplar muy bien, primero que todo, cuál es nuestro organigrama, cuáles son los cargos y de acuerdo a los cargos y a los perfiles que se tengan, los perfiles y profesiogramas que se requieran, es decir, los exámenes médicos que debemos implementar con ellos para poderles hacer un monitoreo adecuado del estado de salud que ellos presentan en ese momento. Nuestros procedimientos de selección y contratación deben garantizar que el personal seleccionado cuente con el perfil adecuado, que cuente con la formación y si no cuenta con ella, que internamente en la organización se establezcan dichas necesidades y se establezca un programa de formación adecuado al cual debemos medirle eficacia de la misma. Es decir, no solamente vamos a garantizar que se les está dando la capacitación, sino que dicha capacitación sí es verdaderamente puesta en práctica por parte de los trabajadores en su puesto de trabajo. La empresa debe garantizar que todo trabajador cuente con la afiliación en su sistema de seguridad social. ¿Por qué? Porque directamente ella debe cancelar todo lo relacionado con su fondo de pensiones, obviamente ARL, las EPS correspondientes, pero asimismo también para todos los contratistas debe garantizar que ellos cuentan con dichas afiliaciones para que en un momento dado puedan tener la oportuna atención que requieren. Es importante también que tengamos contemplado dentro de nuestra organización un proceso adecuado de inducción y reinducción, donde permanentemente, como mínimo una vez al año, se le esté recordando al trabajador todos los protocolos en materia de seguridad y salud en el trabajo que debe tener en cuenta, todos los cuidados que dentro de su puesto de trabajo debe tener para evitar un accidente de trabajo o el desarrollo de una enfermedad laboral. Es importante que dentro de esta inducción podamos explicarles todos los elementos
de matriz de requisitos legales que debemos contemplar, explicarles cómo deben actuar y cómo deben trabajar frente a una emergencia y explicarles como tal todo el plan de emergencias de la organización, es decir, todos los componentes del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Como el sistema de gestión no es solamente responsabilidad del empleador, al trabajador también debe hacérsele una evaluación de desempeño para asegurar que en efecto él está poniendo en práctica todas las características y controles definidos en la organización para disminuir la posibilidad de presentación de accidentes y la generación de enfermedades laborales. Es importante que también dentro de la empresa y en la gestión desde la parte humana aseguremos el desarrollo del comité de convivencia, que en efecto se esté realizando, que trimestralmente como mínimo se estén dando las reuniones y que las personas sean conscientes de la existencia de dicho comité para que puedan expresar todas sus situaciones a nivel de acoso laboral o a nivel psicosocial que se puedan llegar a presentar. Efectuar un control permanente de los ausentismos también nos da una guía importante para conocer el estado de salud de los trabajadores, porque en ellos podemos estar viendo una incidencia importante de las incapacidades, cuáles son los principales diagnósticos de enfermedades que se están presentando dentro de la empresa para determinar si de pronto es factible que la empresa tome algunas medidas y disminuir la incidencia de dichos ausentismos. Mirar también en cuanto a términos de accidentes de trabajo, cuánto tiempo se ha perdido y cuánto le ha costado a la organización y por supuesto tomar las medidas necesarias para evitar que esto se vuelva a presentar. Asimismo, dentro de la parte de gestión humana es importante asegurar que se cuente con el procedimiento de exámenes médicos que nos asegure la toma oportuna de los exámenes tanto de ingreso, periódicos como de retiro para hacer un seguimiento permanente al estado de salud de nuestros trabajadores. Y por supuesto, dentro de ellos, tener en cuenta el diagnóstico de salud que debe ser entregado por el proveedor. ¿Qué es el diagnóstico de salud? Básicamente es un resumen estadístico del estado en que se encuentran los trabajadores a través de los exámenes médicos que se han efectuado por parte de la entidad de salud correspondiente. En este diagnóstico de salud no se nos otorgan nombres específicos, simplemente son unos análisis estadísticos que nos permiten determinar si hay algún tipo de enfermedad prevalente dentro de la población trabajadora, si tenemos de pronto algún riesgo especial, por ejemplo a nivel cardiovascular o a nivel de alcoholimetría, si vemos que la incidencia de estos factores es más elevada de lo normal dentro de los procesos correspondientes de los exámenes que se realizan en los trabajadores. Y por supuesto tenemos que estarle haciendo un seguimiento permanente a las enfermedades laborales que se hayan encontrado, a las recomendaciones médicas que nos hayan dado en los exámenes médicos realizados a cada uno de los trabajadores, para asegurar que podamos hacer actividades de promoción y prevención de salud con todos nuestros empleados y trabajadores en general. Como hemos venido hablando a lo largo de los diferentes videos, es importante tener en cuenta que aquí no solamente debemos tener en cuenta a nuestros trabajadores propios dentro del sistema de seguridad y salud del trabajo. Es también importante que estemos permanentemente vigilando el cumplimiento de estas características por parte de nuestros proveedores y contratistas. Por ende, la organización debe establecer un procedimiento de selección y evaluación que contemple la medición y el análisis del sistema de seguridad y salud en el trabajo que ellos tienen implementado y obviamente establecer de qué manera se van a involucrar con nuestro sistema de gestión cuando se considere necesario. Asimismo, debemos establecer procedimientos de evaluación de desempeño y las reevaluaciones correspondientes de parte de nuestros proveedores y contratistas para asegurar que de manera permanente estén desarrollando y cumpliendo con las características y controles del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Debemos tener muy presente que existe un principio de solidaridad. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre, por más de que un trabajador de un proveedor se esté contratado directamente por otra entidad, si está desarrollando actividades propias para nuestra actividad, nuestra organización, nosotros somos solidariamente responsables dado el caso que a él se le llegue a presentar un accidente de trabajo o una enfermedad laboral. No por el hecho de que él esté contratado con otra organización, simplemente podemos entregar la responsabilidad a otro. Por causa del trabajo que nosotros le solicitamos, está expuesto a un riesgo determinado y por tanto debemos asegurar que se tomen las medidas correspondientes para mitigar el riesgo. Es importante entonces que estemos permanentemente nosotros vigilando el cumplimiento legal de nuestros proveedores y contratistas. Debemos tener en cuenta que aunque no es obligatorio realizar visitas a las instalaciones de proveedor, sí puede ser parte de la verificación que nosotros en un momento determinado podamos hacer para poder corroborar que en efecto estén cumpliendo con las actividades necesarias.
Es decir, podemos hacerles auditorías de segunda parte. Y debemos estar permanentemente evaluando todas las actividades que ellos deben cumplir para poder demostrar que nosotros estamos interesados en asegurar darle seguridad a los trabajadores de nuestros proveedores también. Bajo una periodicidad determinada, reevaluar que efectivamente se esté realizando dichas actividades. Mínimo, lo recomendable es que se haga a una vez al año. Lo ideal es que se pudiese hacer con menor periodicidad, pero esto lo establece la empresa de acuerdo a las necesidades y de acuerdo al tipo de riesgo al que esté expuesto un proveedor o una empresa. Y gracias por su atención.